Yolanda Díaz podría haber encontrado la manera de quitarse de una vez por todas de en medio a Irene Montero y sus pretensiones de continuar como ministra de Igualdad en un hipotético gobierno de coalición PSOE-Sumar en caso de que los independentistas apoyen la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Y da hasta ternura pensar cómo los podemitas habían imaginado que esta vez sí que sí tenían el arma definitiva para recuperar ese poder que entienden que les corresponde y que nuevamente les haya salido mal. Todo comenzó el 19 de septiembre cuando Podemos lanzó un órdago. Podemos se salta a Sumar y abre una vía propia para negociar con el PSOE la investidura al margen de Yolanda Díaz. El partido remite un documento de propuestas al PSOE con la voluntad de comenzar un diálogo con los socialistas. Marcaron la línea roja de que si Irene Montero no continuaba no les iban a apoyar. ¿Y qué pasó? Lo que era obvio que iba a pasar. Que todo ese electorado que han venido a llamar izquierda a la izquierda del PSOE, eufemismo para no decir extrema izquierda, se les echó encima a los morados al decir que estaban anteponiendo los sillones a las ideas. Porque por más que repita Pablo Iglesias desde Canal Red, no hay diferencias programáticas ni ideológicas entre Podemos y Sumar. Mismo perro, distinto collar. Y como esto no les salió bien, ahora han creado un dossier para vincular a Sumar con el PSOE y decir que hay un vacío ideológico y que es un partido demasiado parecido al PSOE, que según ellos sería de centro, y que la verdadera izquierda serían los podemitas. Es decir, yo soy más puro que tú. Que esto sí que les podría llegar a funcionar si no fuese por la estrategia que va a plantear Yolanda Díaz, que veremos luego, porque para sus votantes ser de izquierda equivale a ser bueno, ser de derecha equivale a ser malo, y cuanto más de izquierda seas, pues más bueno eres. El argumento de soy más de izquierdas que tú, a los demás nos puede resultar ridículo, pero en su cabeza tiene bastante sentido. Recordad que tienen un discurso vacío de ideas y que todo lo arreglan con frases grandilocuentes que no significan nada, como escudo social, ensanchar la democracia o justicia social. Pero propuestas claras, concretas, pocas. Eslóganes y leyes basadas en esos eslóganes, como solo sí es sí, de eso todo lo que tú quieras. Pero propuestas para arreglar los problemas del ciudadano de a pie, ninguna. Podemos estudia los perfiles de los dirigentes y diputados de Sumar para buscar vinculaciones con el PSOE. Esgrimen el argumento de que Yolanda Díaz está cediendo demasiado terreno al Partido Socialista Obrero Español, que carece de autonomía y vigor izquierdista, y también pretenden criticar a algunos de los principales referentes de Sumar. Uno de los dirigentes de Sumar que más despierta recelos en Podemos es el número 2 por Madrid, el embajador Agustín Santos Maraver. Podemos quería que Irene Montero ocupara esa plaza prestigiosa de la lista electoral. Díaz, en cambio, no solo la vetó de todas las listas, sino que fichó por sorpresa a un embajador de prestigio internacional para dar a entender que sustituye a una incompetente que había cometido un enorme error con la ley del solo sí es sí por una persona muy preparada. Que irónicamente luego veremos que les afearon que los de Sumar no tienen trayectoria política, cuando en origen Podemos defendía eso de somos gente de a pie como tú, no políticos de profesión, no llevamos corbata, y como veremos después ahora la afean a Sumar que su gente no tiene experiencia, lo que llamaba Pablo Iglesias cabalgar contradicciones. También han criticado a Carlos Martín, a Francisco Sierra, a Esther Gil de Reboleño y a Rafael Cofiño, y ahora la parte en la que acusan a Yolanda de tibieza. Discurso tibio. Estos fichajes frustrarían la vocación de izquierda radical y rupturista y la presencia de Marta Lois y su cargo de portavocía criticada duramente porque cuestionan su escasa experiencia como parlamentaria. Además, han reprochado a Díaz y a Lois mantener un discurso demasiado tibio. Y como podemos ver, vuelven a la carga con todo esto y desde la cuenta oficial de Podemos vuelven a repetir el nombre de Irene Montero. Podemos, estamos trabajando para que haya gobierno de coalición y que Podemos esté dentro representado en Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Las transformaciones feministas necesitan tener continuidad. Y adjuntan esta nota que evidentemente no vamos a leer, pero sí que me interesa el titular. Yone Belarra. Entiendo las líneas rojas que H. Bildu y Esquerra pusieron en la negociación de la ley Mordaza, y aquí las propuestas, y como podemos ver cuando vemos las medidas, la repetición de Irene Montero como ministra de Igualdad. Y esto sirve para desterrar de una vez por todas la idea de que Podemos era un partido democrático que había elegido a Yone Belarra. Si Yone Belarra de verdad fuese la secretaria general, antepondría las medidas programáticas a las personas, pero más especialmente diría que es ella la que tiene que ser ministra, no Irene Montero. Pero como el partido lo controlan desde las sombras Pablo Iglesias e Irene Montero y ella es una títere, pide que continúe como ministra Irene, no ella misma. Y ahora vamos a ver cuál ha sido la argucia de Yolanda Díaz para quitarse de una vez por todas las ínfulas, las pretensiones de Irene Montero de en medio. Yolanda Díaz dispuesta a ceder al PSOE el Ministerio de Igualdad a cambio de controlar el Ministerio de Industria. Luego veremos que dos personas suenan dentro del PSOE para sustituir a Irene Montero, pero aquí hay que reconocer que la estrategia es clara y muy buena. Al votante de izquierdas convencido le vendes que has cambiado un ministerio que es más o menos de atrezo por un ministerio desde el que sí se puede aplicar la hoja de ruta izquierdista.
apelando a la lucha de clases, el proletariado contra la burguesía, ya que desde Industria sí que podrían llevar a cabo políticas que, por cierto, serían muy lesivas, pero que ellos valoran como que la producción sea ecológica, la energía verde, anteponer los derechos laborales al margen de beneficios empresarial. La estocada que le faltaba a la industria española, vaya. Pero lo que subyace es quitar a Irene Montero. Oye, ¿por qué no nombras a Irene? Porque ese ministerio no depende de mí. La excusa es perfecta y contra esto Podemos poco o nada tiene que hacer. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, dispuesta a ceder el Ministerio de Igualdad a cambio de controlar Industria. Podemos, no obstante, insiste en reclamar un ministerio. Los morados repiten el nombre de Irene Montero, aunque varias fuentes del partido saben que se trata de una batalla muy difícil de ganar. Los partidarios de Yolanda Díaz, activos en las formaciones que conforman la coalición de Sumar, confirman que la ministra de Trabajo no tiene ninguna intención de entregar un departamento a Podemos. Yolanda no quiere igualdad, explican, a la vez que abren a que Sumar se haga con Industria, si bien avisan que todavía reina mucha incertidumbre sobre el futuro de la investidura de Pedro Sánchez. Y ahora vamos a ver los dos nombres que figurarían para sustituir a Irene Montero, pero esta vez del PSOE. Por un lado tenemos a Carmen Calvo, que es secretaria de Área de Igualdad en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE desde 2017 hasta hoy, pero es que además ha sido vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad desde 2018 hasta 2020, y luego continuó como vicepresidenta, pero esta vez con otra cartera. Y por otro lado tendríamos a Andrea Fernández. El PSOE apuesta por Andrea Fernández para sustituir a Irene Montero en Igualdad. Andrea Fernández, los socialistas están preocupados por la pérdida del votante masculino tanto el pasado 28M como el 23J, que atribuyen al discurso de confrontación que Irene Montero mantuvo durante la pasada legislatura. No. ¿Me estás diciendo que insultar a los hombres, generalizar, acusarles de ser potenciales agresores, hace que luego no te quieran votar? No me lo creo. Nada le gusta más a un trabajador al llegar a casa cansado de la jornada que poner la televisión para que la ministra le llame opresor y privilegiado. Andrea Fernández se la conoce como la Irene Montero del PSOE por su escasa preparación y por haber mostrado absoluta adhesión a la ley trans. La regulación del contenido para adultos y la lucha contra los que ejercen el oficio más antiguo del mundo son dos de sus obsesiones, y ahí sí que podría encontrarse con el feminismo clásico, aunque por lo expuesto parece estar lejos de esa figura de consenso que buscaba el PSOE para reencontrarse con las feministas clásicas y que podría encarnar Carmen Calvo, como comentábamos antes. De todas formas, si le parece mal que haya mujeres que intercambien dinero por favores sexuales, dentro de su partido tiene bastante que hacer. Ahí está en el caso Mediador o el caso de los seres falsos de Andalucía. El PSOE es muy dado a estas prácticas. Hacen exactamente lo contrario a lo que predican. Y como podemos ver, esta es la estrategia que plantea Yolanda Díaz: entregar la cartera de Igualdad para de esta forma acabar de una vez por todas con las pretensiones de Irene Montero. Da ternura pensar que los podemitas pensaban que tenían su arma definitiva para conseguir colocar a Irene Montero y que todo se les haya caído como un castillo de naipes. Pero veremos con qué nos sorprenden los próximos días, porque dudo que acepten que su momento ya ha pasado con tanta facilidad. Lince TV, política y noticias.